Estamos viendo la familia como tema general y vamos a ir de lo general a lo particular para poder comprender un poco más esto tan importante que Dios ha creado. Es creación de Dios, no la creó ninguna iglesia, no la creamos los hombres, sino que la creó Dios. Jesús vino y nació en el seno de una familia, por lo cual honra con su nacimiento, con la elección que Dios hizo de aquella bienaventurada mujer, María, la Virgen María, que honra el hogar, honra la familia, como el lugar donde es más conveniente, donde es más importante que se desarrolle un niño, una criatura, y también las personas que en el día de mañana formarán su propia familia. Hay varios textos para leer, los tengo allí para los que no tienen la Biblia, quieren seguirlo por la pantalla, lo pueden hacer. Recordamos, el Señor Jesús nació en Belén de Judea y en el seno, en el hogar de María y de José, que todavía no estaba casada en el sentido estricto y literal de la palabra, sino como era habitual en la época del Señor Jesucristo, y entre los judíos había un periodo de compromiso, llamémosle nosotros, donde todavía no se habían juntado como esposos, o sea, estaba en ese periodo prenupcial antes del casamiento ya definitivo, y allí es donde Dios, por medio del ángel, le avisa a María de que el santo ser que se había concebido en ella era fruto del Espíritu Santo. Entonces voy sin más dilación. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así, lo voy leyendo de allí. Dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, por eso les decía, estar desposada no significa estar casada en el sentido completo de la palabra, sino estar en ese periodo prenupcial, anterior, llamémosle compromiso, de noviazgo. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Seguimos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, o sea, no tuvo relación sexual con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es la previa al nacimiento. Luego hay un periodo de la infancia, adolescencia del Señor Jesucristo que se registra en la Biblia, más allá de que entre medio está la ida a Egipto. Recuerden, hermanos, no voy a abundar en tanta lectura, pero cuando el Señor nace y cuando existe la matanza que Herodes hizo a tantos niños, el Señor, con sus padres terrenales, tuvieron que huir ¿a dónde? A Egipto, en cumplimiento de la profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo, hasta que pasó, digamos, el cimbronazo, aquel terremoto que pasó por toda Judea. Pero nos dice Lucas 2:41, nos relata un episodio de la vida del Señor como adolescente, a los 12 años. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jesús buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios
y con los hombres. Y finalmente, Mateo 13, Jesús en Nazaret, ya más grande, dice el verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Muy bien, la familia en tiempos de Jesús. Hermanos, como lo dije al principio, Jesús honró la familia. De hecho, Dios eligió una familia, el seno de una familia allí en Belén, de una pequeña aldea de Judea, en Israel, para que naciese su hijo amado. Él le gustaba estar en casa de familias, donde había familias que le solían acoger con amor, con cariño. Él se sentía cómodo allí. Tenemos el caso, la familia de Pedro en Capernaum, la de Marta, María y Lázaro en Betania. ¿Se acuerdan? El Señor les gustaba ir allí y visitar el seno familiar. Incluso su propia familia tuvo el Señor. Él estaba muy embebido de los problemas que había en la época, de las familias y de todas las situaciones circunstanciales que nos relatan en algún pasaje así los evangelios. Pero para poder entender cómo era tener una familia y cómo vivía una familia en aquellos primeros años del siglo I, hay que entenderlo en el contexto, ¿cierto? De lo que era habitual, de lo que era común, de lo que era costumbre, cosas que algunas verán es parecida y ya van a ver cuánto de parecido tienen a la familia actual. Y había algunas otras que no eran de esa manera. Hay un primer contexto para entenderlo y es el contexto patriarcal. ¿Qué significa patriarcal? Que el padre era, a ver si ustedes entienden, amo y señor. El padre era el que tenía yo diría, la primera y la última voz de autoridad dentro de la familia. Una gran autoridad, el pater familias. Se encargaba de la educación de los hijos. Se encargaba de dejar un legado muy importante sobre el hijo varón mayor, sobre todo, quien luego lo iba a suceder en las responsabilidades en el hogar. Hacía cosas que inclusive hoy nos pueden llegar a parecer chocantes, ¿no? De las hijas, él disponía no solo con quién se iban a casar. Si ustedes ven esas novelas turcas que andan por allí, hoy en día se dan cuenta cómo es la costumbre del Medio Oriente, ¿cierto? Las casaban sin preguntar opinión. En época del Señor también era así, en este contexto patriarcal. Y no se casaban a los 20 y pico de años, 30. Normalmente el promedio de edad de las mujeres era a los 13 años. A los 13 años de edad tenían que dejar el hogar para unirse. Y en este caso, no es que se iba a una casa nueva con su marido, como dice el dicho, el casado casa quiere. Normalmente el novio, que iba a ser luego el marido, la llevaba a casa de sus padres, donde él iba a vivir. Así que entendemos que hay una chica que sale a los 13, 14 años del seno familiar a vivir con su esposo, que no era alguien que ella había elegido, sino se lo había elegido los padres, y a vivir a la casa de los suegros. Si ustedes conocen algún compo peor que esto, díganmelo. Aprovechando que no está mi suegra. Bueno, no, pero era así. Normalmente se vivía de esa manera. No había voz ni voto para la mujer. Eso lo quiero decir, porque no solo ha pasado acá, sino por supuesto hace 20 siglos atrás, pasaba también en Israel. La situación de la mujer era enormemente precaria. ¿Precaria en qué aspecto? Que ella, directamente su importancia dentro de la familia iba directamente relacionada con la cantidad de hijos que tenía. Cuanto mayor cantidad de hijos tenía, entonces su importancia podía crecer hasta cierto límite, porque, vuelvo a repetir, el padre era aquel que educaba a sus hijos, el que disponía el destino de sus hijos, inclusive con quien se iba a casar. Le ponía un nombre, lo vestía, por supuesto, lo alimentaba, lo educaba, le enseñaba las tradiciones religiosas. Por supuesto que esto está también en el Antiguo Testamento, ¿no? Como un mandato de los libros de Moisés para los judíos, de enseñarle a sus hijos la palabra, la ley en ese caso. Y también le solía imponer severos castigos. Allí había severidad. Yo a veces me río con los alumnos en algunas de las escuelas donde trabajo, porque ellos hay cosas que entienden y hay cosas que no le ponen ni así de ganas, ¿cierto?
Entonces le digo, pero ¿cómo no entienden esto? ¿O cómo no hacen esto o aquello? Es tan sencillo. Y están distraídos, están con su celular, están con un montón de cosas con las cuales ellos se entretienen. Digo, ustedes tendrían que haber ido a la escuela en la época de mi mamá. ¿Por qué dice en la época de su mamá? Sí, porque mi mamá había un director que era director, era vicedirector, regente, secretario, prosecretario, preceptor y maestro. Y él andaba con ¿qué? Con un puntero o una regla. Y esa regla no era para dibujar figuras geométricas, o también eran para eso. Solía darle a los dedos allí, los chicos con las manos arriba del banco y allí, imagínense una cosa de esta hora en estos días, nos denuncian desde el INADI hasta la Organización de Naciones Unidas. Pero qué falta les haría, les digo, un poco de eso a ustedes. Así era en la antigüedad, así hacían los padres con los hijos. Y no había así que hacer ninguna denuncia en ningún lado, a veces tenían que bancar como unos señoritos. La obligación del hijo mayor era enterrar al padre, por eso el Señor en el pasaje donde dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, sígueme. Así que era una tradición que, por supuesto, incluía algo que de ahora se habla poco y nada. ¿Sabe lo que es? El honor familiar. ¿Qué cosa dije? El honor familiar. ¿Qué es eso? Se ha perdido el honor familiar. Hay cosas buenas que rescatar de esta economía de vida del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, sin duda, porque hoy en día me parece que la figura paternal, ustedes dirán su propia versión, su propia opinión, la figura paternal, maternal y paternal de los padres, estoy hablando en general, muchas veces está desdibujada en la casa. La autoridad ante los hijos no está claramente trazada. O no la entienden, o no se la han explicado, o no la practicamos, y esto tenemos mucho que ver nosotros, los padres, hermanos. Que no sepan cuáles son los límites de los hijos. Va a hablar Esteban, de acá un domingo que viene, creo, va a empezar a hablar. Simplemente hago una referencia a esto. Pero los límites, las enseñanzas que debemos transmitir a nuestros hijos, el orden de autoridad, el obedecer, el honrar a padre y madre, ¿es un precepto bíblico o no, hermanos? Depende de nosotros. No vamos a pretender que los chicos se auto-instruyan a sí mismos, y mucho menos que lo traigan de afuera, hermanos. Se lo tenemos que enseñar en la casa, y lo tenemos que hacer con el mejor testimonio posible, que es la mejor forma de enseñar. Así que este era el contexto patriarcal que se vivía en aquellas épocas. Había otro contexto que era el político y económico. Yo les dije al principio de que van a haber muchas cosas muy similares, ahora sí, a las que vivimos nosotros en estos días. ¿Qué dice allí? Jesús vivió en una época de gran inestabilidad económica y de grandes cambios políticos. ¿Les suena familiar esto? Sí, ¿cierto? En nuestros días se vive así. Lamentablemente en muchos de nuestros países, sobre todo de estos lugares, de estas latitudes del mundo, una gran inestabilidad en dos ámbitos, económica y política. Allí estaban los romanos en la época del Señor, pero habían pasado otros como los amoneos, los herodianos. Era un periodo de enorme crisis económica, no solo porque vivían sojuzgados por el imperio romano en este caso, sino muchas veces problemas climatológicos que relata la historia de esa época, problemas con movimientos sísmicos, vientos, plagas, grandes periodos de hambrunas. Hermanos, esto no es nuevo, no es del siglo XXI, no es del siglo XX, también tenían esos sus problemas. ¿Y qué hacía la población? En ese momento había personas que vendían parte de sus tierras para poder vivir y sustentarse. Entonces se empezaron a formar pequeños latifundios, es decir, familias con pequeñas parcelas de tierra para poder cultivarlas. Inclusive a veces no podían ellos sino que ser inquilinos de su propia tierra, porque esas tierras las tenían que dar a otro para que la administre y ellos trabajar, o sea, aportar solamente la mano de obra. Y con eso, bueno, tenemos que vivir. Y yo creo que cuando hay necesidades, el ingenio humano se agudiza, ¿no? O no has hecho cosas, a veces, malabares, le decimos nosotros, para que te llegue el sueldo a fin de mes en casa. O estamos siempre sobrados en casa, ¿cierto que no? Hay muchas veces que es necesario agudizar el ingenio. Ahí hemos cambiado de un proveedor de tortitas, mire, para no ir más lejos. Pero les gustó las tortitas, por lo que vi les gustó porque comieron bien. Pero nos sale la mitad que nos venía saliendo las otras. Y hay que agudizar el ingenio y hay que ir a buscar precios, ¿cierto? ¿Verdad que sí?
Claro, esos son los problemas que nos tocan de cerca y de día a día, en el día a día en nuestra casa. Pasaba esto con los campesinos que tenían tierras, muchos de los cuales se tenían que desprender de ellas, venderlas e inclusive alquilar su propio trabajo, es decir, que trabajaban como inquilinos de su propia tierra, o la que fue su propia tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Pues lo que pasa actualmente en estos días, se concentran los grandes territorios, las grandes parcelas de tierra en pocas manos. Son pocos los ricos, por eso el Señor habla mucho a los ricos. ¿Recuerdan ustedes en los evangelios? Ay, ricos, dice ustedes, que exigen, que esto y que lo otro, paguen el sueldo que corresponde. Es un mensaje tan actual para nuestros días. Y se había concentrado así, la cuestión era poder sobrevivir. Y si se quedaron un puñado de gente con la mayor cantidad de tierras, y bueno, hay que llevar un pedazo de pan a la casa. Los problemas que hablan del contexto político, económico de aquel entonces no nos son ajenos, hermanos, a los tiempos en que la familia actualmente vive, nuestra familia. Un contexto social, diversidad de familias. Bueno, en la época de Jesús también había distintas clases de vivienda. Nosotros, los que no somos naturales de la provincia de San Luis, venimos acá y acá vimos que se implementó un plan hace muchos años ya con la restauración de la democracia, ¿cierto?, de planes sociales para poder darle el acceso a muchas familias a la casa, lo cual de otra manera hubiera sido imposible. Y esto es bienvenido, por supuesto, y celebrado. En aquella época del Señor Jesucristo había personas que tenían, en su mayoría, casas muy precarias, por supuesto, casas de adobe, casas que podríamos ver como en el caso donde el Señor fue y nació en aquel pesebre. La casa estaba arriba, eran de 2 plantas, abajo estaban los animales que eran para trabajo de la familia, de aquella familia, y también para el sustento del hogar. Así que ese tipo de casas era para la mayoría de las personas. Hay algunos porcentajes allí que nos hablan de que el 75% de la población vivía en ese tipo de casas, sencillas, de adobe, precarias, si se quiere en algunos casos. Tenía 2 plantas, abajo los animales, arriba las personas para poder dormir. Había un pequeño, un 10% como mucho, de la población que vivían en palacios, villas o casas amplias. Y el resto, o sea, un 15% o un 15% más, era la clase más baja de la sociedad. Esclavos, enfermos, mendigos, ladrones, bandidos, viudas empobrecidas, huérfanos, desheredados que vivían en las márgenes de la ciudad. Eran marginados, sin casa y sin hogar. Había casas de este tipo también, con los materiales de aquella época, pero que eran sin duda casas de lujo, podríamos decir nosotros. Como siempre pasa, o sea, no es nada nuevo, debajo del sol, ya lo dijo Salomón, no hay nada nuevo. Y uno podría decir, bueno, que ellos son ricos, estos son pobres, la mayoría es el esforzado. Es verdad, hermanos, en el contexto que vivimos nosotros hoy, en el siglo XXI, y en este país en particular, en estos lugares, tenemos que ver este tipo de cosas también, donde hay situaciones que no nos son ajenas, en las cuales estamos nosotros, probablemente la mayoría estemos entre los 75%, la mayoría de las personas, con un trabajo que a veces a duras penas alcanza, porque si es un solo trabajo, hace falta que la mujer también trabaje en la casa, a veces el hijo mayor o la hija mayor, si ya tiene edad, puede también aportar a su hogar. Son los tiempos que vivimos, estos tiempos modernos, y a veces no es el trabajo que buscamos el que queremos. Hay una encuesta aquí en Argentina hecha donde el 55% de las personas que tienen trabajo no están conformes con él. Les gustaría tener otro trabajo. Y hablemos qué opinan los que no tienen trabajo. Que me lo den a mí, dirán. Damos gracias a Dios por el trabajo en la familia. Tal vez no es lo que más nos guste, Damos gracias a Dios por la casa, el lugar que tenemos. No importa si es grande, si está recién pintada, no está pintada, si está en el mejor lugar, no está en el mejor lugar, pero es nuestra casa. Damos lugar a los hermanos que están con nosotros, lejos de su casa, lejos de su hogar, porque su hogar está aquí con ellos, por supuesto. Saben también lo que es dejar eso, ¿no? Y tener que estar buscando un lugar para vivir. Hermanos, en nuestro país hay una insatisfacción de viviendas enorme. Tal vez en nuestra provincia no se ve tanto, pero a nivel nacional,
conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, hay una falta de vivienda enorme. La familia necesita, si bien una casa no hace la familia, tampoco una casa hace un hogar, pero es el lugar, hermanos, más potable, sin dudas, para poder desarrollarse, convivir, tener la privacidad que se quiere tener y poder criar a nuestros hijos. Hay muchos hoy que tienen que vivir con los suegros. Hay muchos que tienen que compartir la casa y tienen una sola habitación, tienen un baño en común, tienen una cocina en común. Y bueno, hay que arreglárselas porque es lo que hay ahora. Pero sin embargo, lo importante es que cuando tenemos esto lo sepamos valorar. Porque a algunos les costará más, a otros menos. Tal vez alquilas, tal vez eres dueño, no importa. Pero si es tuyo, hay que valorarlo. Y hay que cuidarlo, hermanos. Diversidad de familias, diversidad de hogares. El Señor se encontró con las tres clases. ¿Se acuerdan ustedes? Con ricos, se encontró con ricos. Fue a la casa ¿de quién, por ejemplo? De los ricos. A ver, hagan memoria. ¿A qué casa visitó el Señor? De los ricos, de los que tenían buena posición. Bueno, Zaqueo era cobrador de impuestos. Sin duda que él tenía una buena posición. ¿Quién más? ¿Quién más recuerdan ustedes? A ver, como alguien al cual el Señor visitó y que era de buena posición. Mateo. ¿Cómo? Mateo. A Mateo le dijo, ven, sígueme, pero no se nos habla de que haya entrado en la casa. ¿Quién más? No estuvo en casa de ese hombre que no le dio para lavarse ni la toalla ni el lebrillo. Está en Simón, ¿se acuerdan? ¿Sí? El Señor estuvo con personas, aunque no fue a la casa, pero estuvo con personas que eran ricas, como José de Arimatea, como Nicodemo. Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿se acuerdan que fue a ver al Señor de noche porque tenía miedo de los judíos? Era una persona de la alta sociedad, sin duda. El Señor visitó a ellos, visitó a los de mediana, digamos Marta, María y Lázaro, tenían un hogar de los comunes, dentro de ese 75%, podemos decir. Y les gustaba estar ahí, se sentía cómodo. Y estuvo con gente muy pobre, gente desposeída, gente que no tenía dónde caerse muerto, diríamos nosotros en nuestro lenguaje tan coloquial. El Señor no hace distinción. Es bueno que nuestra casa también sea un lugar, hermanos, quiero decir esto antes que me olvide, donde se recibe a siervos de Dios. Yo he aprendido muchas cosas de mis padres, pero una de las que más he podido tal vez rescatar y capitalizar para mí ha sido el ser hospedador. ¿De quiénes? De aquellos hombres, mujeres, siervos, siervas de Dios, que, como dice la Biblia, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero que además la Biblia nos dice que seamos de hospedarnos los unos a los otros. Eso no significa de que me la voy a pasar de casa en casa, porque es la obligación de hospedar. Está distante de eso. Pero sí de poder ser un lugar, con lo poco o lo mucho que tengamos, donde recibir a un siervo del Señor. Practica, hermanos, la hospitalidad. Te animo, porque las bendiciones y los provechos de la hospitalidad para ti van a ser más que para la persona que es recibida. Y el Señor nos da ejemplos, inclusive en el Antiguo Testamento. El profeta que va a casa de aquella mujer que le hizo una pieza y que él se la dedicó a él para que cada vez que pase por esa ciudad, él vaya ahí y está su lugar, su mesita de luz, podríamos decir, su cama. ¿Cuántas bendiciones tenemos en nuestro hogar cuando somos hospedadores? Las oportunidades a veces se dan en una conferencia, a veces no es una conferencia. Hoy en día Alberto y Alejandra Menar están allí en casa de hermanos creyentes que está dedicado para eso la casa, ¿no? Y ellos están hospedados en esta situación difícil que viven en esa casa que está en un lugar que para ellos, bueno, les da una bendición porque pueden así tener donde vivir mientras dura el tratamiento de nuestra hermana Alejandra. Pero veamos un poquito más ahora, dejémoslo particular. Veamos Jesús y su propia familia. No quiere decir que en la familia, y esto lo aclaro porque es muy importante, tengamos siempre, por el hecho de que seamos hijos de Dios, que a lo mejor somos los únicos, mismo Jesús, y era Jesús, tengamos el beneplácito de toda la familia. ¿Sí? Porque dice la Biblia en algún pasaje que ni aún sus hermanos creían en él. Y no habla de los hermanos en la fe, hablan de sus hermanos de sangre, digamos, ¿no? Hijos de María y de José en ese caso, de hermanos, como queramos nosotros llamarles. Así que el Señor, pero igual el Señor respetaba
su hogar, respetaba su casa. Vivió inserto profundamente en la familia de Nazaret, enraizado en su familia. De hecho, los estudiosos históricos nos hablan de que José probablemente, el marido de María, o el papá terrenal del Señor, haya muerto cuando el Señor era joven todavía. Pero por lo menos hasta la edad en que el Señor aprendió el oficio, era responsabilidad del padre enseñarle el oficio. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. ¿Cuál era el oficio de José? Carpintero. ¿Quién enseñó el oficio a Jesús? Sin duda que José. Así que ha vivido los primeros años. Yo digo, los primeros años de la vida de los hijos son muy importantes, porque vamos a grabar en sus mentes, en sus conductas, en sus pensamientos, cosas que serán para toda la vida. De modo tal que no va a hacer falta decir yo soy el hijo de él, o yo hago esto como mi papá. La gente, leímos ese capítulo, ¿recuerdan? Dice cuando lo veían al Señor, ¿y este de dónde sale? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre tal y sus hermanas tal? ¿No es este el carpintero? El Señor podía decir con sus hechos, porque había aprendido en un hogar donde él había formado raíces. Después, por supuesto, el Señor vino a cumplir un propósito y él lo llevó a cabo. Pero de hecho, en ese interregno que hay desde el nacimiento hasta los 30 años de que el Señor empieza el ministerio, a los 12 años de edad, casi de la mitad, es ese pasaje de Lucas capítulo 2, donde el Señor se desaparece de la vista de sus padres. Y había una caravana que subía a Jerusalén cada año en la fiesta de las Pascuas. Y probablemente el Señor, y se acostumbre de los niños, si no están con los padres, están con quién, con los tíos, con los abuelos, ahora diríamos, con los hermanos o con la parentela. Pero parece que cuando lo buscan, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús no estaba. Y la caravana ya venía marchando. Entonces dice José, María, nos volvemos. ¿Qué harías vos? ¿Qué haría usted si vuestro hijo, vuestra hija, de 12 años, poco más, poco menos, se desaparece de tu vista? ¿Qué es lo primero que harías? A ver, piensen, ¿qué harías hoy en día? Siglo XXI estamos hablando, Siglo XXI, antes no había celulares, no había... Pero hoy en día, ¿qué haríamos? Lo primero, a la denuncia probablemente a la policía, preguntar entre quiénes, entre los parientes, los amigos. ¿Quién está acá? Fulanito, diría yo, no está Josías acá con ustedes, pero no iba con ustedes. Y la desesperación empieza a crecer y a crecer. Uno reniega con los hijos muchas veces, ¿cierto? Pero igual que falte, o igual que desaparezca, un nuevo cielo y tierra para buscar a mi hijo. Y vemos que hoy en día pasa eso. También están los otros padres, otras familias. Nos cansamos de leer el testimonio, dejó a su hijo encerrado en el auto, en la playa de estacionamiento del casino, y se fue a jugar, y el chico cuando volvió estaba deshidratado, sino muerto. También existen esas familias. Pero nosotros entendemos nuestro deber, ¿cierto? Como familia, como padres, que nuestros hijos son importantes, y ellos cuando no están, cuando algo sospechamos que ha pasado, hay que inmediatamente ir a buscarlos. ¿Dónde están? Y 3 días me dice la Biblia. ¿Te imaginas 3 días sin encontrar a tu hijo? Es demasiado. ¿Sí? ¿Te lo pusiste a pensar alguna vez? 3 días. Qué eterno. Y hoy que tenemos medios de comunicación, las redes sociales, los diarios, las páginas de internet, teléfono, las redes como WhatsApp, ¿dónde está? 3 días eternos. ¿Hasta que dónde lo encuentran? Donde es impensado para nosotros hoy en día que estén nuestros hijos. En el templo de Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba conversando, discutiendo en el buen sentido, preguntando, en realidad dice la Biblia, y respondiendo las preguntas de hombres doctos, hombres conocedores de la ley de Moisés, y que los dejaba boquiabierta, ¿no? Es lo que el Señor decía, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Te pregunto, y yo me pregunto, nuestros hijos, ¿alguna vez los sorprendiste leyendo la Biblia? No digo discutir con los maestros de la palabra, con los teólogos. O cuando nos sorprendemos están con el celular,
o están con la televisión, o están, no sé, son cosas que hacen los niños, por supuesto, pero hay algún interés en ellos. Y bueno, pero era Jesús, decimos nosotros, era el Hijo de Dios. Y hermanos, si en el Antiguo Testamento está la obligación para los padres de enseñar, inculcar a los hijos las palabras de la ley, la palabra de Dios, hoy diríamos la Biblia, nuestros hijos se sienten emocionados cuando les contamos algo, cuando les leemos algo, cuando ellos leen algo. Es una tarea, lo dije la otra vez, una tarea bastante difícil a veces porque estamos con cansancios, estamos agotados, estamos con poco tiempo, estamos con preocupaciones, estamos con ocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor sabía lo que tenía que hacer. Y ahí lo encuentran, y entonces él, ¿qué les dice? Les contesta esto, y claro, la Madre María queda como sorprendida. ¿Qué me quiso decir con esto? Los negocios de mi padre. Pero guardaba, dice la Biblia, todas estas cosas en su corazón. Ahora, después la palabra nos enseña de que Jesús volvió con sus padres y estuvo sujeto a ellos, y nos dice el último versículo, Jesús crecía en estatura, en gracia, para Dios y para los hombres. ¿Sí? Entonces, él estuvo inserto en medio de una familia, no descuidó cuál era su propósito, pero estaba sujeto, ¿cierto?, a esa familia. Y la familia se preocupaba. Hermanos, nos preocupamos por nuestra familia, ya vayamos más allá de los hijos. Nos preocupamos. Está la familia de la fe también, pero no hablo de la familia de la fe ahora. Estoy hablando de la familia como entidad creada por Dios, donde está el núcleo familiar que vive dentro de ciertos parámetros, en un lugar determinado, con ciertos propósitos. Esa familia, llamémosle tu madre, tu padre, si se puede agregar hoy en día el núcleo familiar, por diversas circunstancias, tu esposa, tu esposo y tus hijos. ¿Son ellos motivo de tu preocupación? Sí, algunos dirán más que preocupación, me ocupo más de ellos que de mí. Es verdad, es verdad. Pero Dios nos pide un equilibrio, Tampoco nos dice que la familia pueda sustituir a Dios, no nos vayamos para el otro lado. O sea, la familia tiene que tener el lugar que Dios le ha dado. Que servimos a Dios a través de la familia también es verdad. Sirviendo a mi familia también estoy sirviendo a Dios. Porque si, hermanos, no sé empezar como dice el dicho, pero es un dicho muy cierto, que la calidad bien entendida empieza por casa. Si no sé servir a los de mi familia, no podré servir a los demás. O bien estaré siendo injusto con quienes Dios puso a mi cuidado. Y esto lo digo para todos, pero en especial para los padres, para los varones. Nuestra familia es una responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros para ser proveedores de la familia, para velar por su vida espiritual, para orar, para interceder por ellos. Somos responsables porque Dios no le va a pedir esta responsabilidad a la mujer, se la va a pedir al hombre. Porque Dios ha hecho así las cosas y ha puesto este tipo de roles en cada uno de nosotros y debemos de respetarlos. Para poder crecer en una familia es importantísimo, fundamental, enraizarse en la familia, tener raíces en la familia. Miren, yo tengo unos parientes que, bueno, por diversos motivos, no fueron criados todo el tiempo con sus padres. Uno podrá buscar algún justificativo y ya tal vez el trabajo, tal vez las posibilidades de ese momento, hace muchos años atrás, y a veces vivían con un tío, a veces con una tía, a veces se iban a otra ciudad. Todas esas cosas van llevando a la persona que se está formando en una casa, la va llevando a considerar como natural o como normal cosas que no deberían ser. Entonces, hay desamor en ese hogar. Pueden pensar a mi mamá, a mi papá no le importa nada lo que hago, cómo lo hago, dónde estoy, si estoy bien. Y hay mucho resentimiento en ese hogar también, queridos hermanos, cuando no hay una familia que contiene, cuando no hay una familia que se preocupa y que permite que dentro de ese contexto de amor y de paz, por supuesto, pueda ir creciendo esa criatura que un día tendrá su propia familia. Normalmente se repiten mucho los casos, hermanos, de que los hijos repiten los errores de los padres, de que están allí haciendo cosas que ellos vieron como natural en su hogar y que les parece que es natural también. Es la gracia de Dios, es la intervención de Dios en esa
persona para darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y debemos pedir a Dios que nos ayude a tener discernimiento para no recurrir o incurrir en aquellos errores que han cometido nuestros padres, porque no eran perfectos nuestros padres. Por supuesto que cuando ellos mueren, ahí vemos todas las cosas positivas, como pasa con todos los muertos, ¿no? Yo les dije en la cena esta mañana que había estado en Pergamino. Allí fallecieron mis padres, allí están enterrados. Pude visitar la tumba de ambos y darme cuenta realmente cómo se extraña a la persona cuando no está. Después la vida nos lleva a ocuparnos en nuestra propia realidad y nuestra propia situación, pero no se da cuenta. ¿Y qué rescata de él, de ella? Las cosas buenas, sin duda. Hermanos, ¿puedes rescatar cosas así de tus padres? Pero murieron hace muchos años, no importa cuando hayan muerto, cuando se hayan partido. ¿O dejarás algún legado a tus hijos? ¿Vas a dejar algún legado? No digo la casa, el auto o una cuenta en el banco. Eso es algo económico, material. El legado que hablo es del carácter, del ejemplo. Si son hijos de Dios, de su fe. ¿Transmites la fe a tu familia? O sea, a tu esposa, a tus hijos. ¿Eres transmisor? ¿Eres un hombre? ¿Eres una mujer de fe que puede... Tu familia te observa, porque tu familia te observa, Ellos son los que están en contacto contigo y no te lo van a decir así, pero te observan. Y te lo digo porque cuando cometes algo que no está bien, te lo echan en cara, te lo sacan a luz. Pero no decís tal cosa. Pero no enseñás tal otra. Pero no nos enseñás a nosotros que esto es así o así. Sí, hermano, ¿qué legado de fe le dejamos a nuestros hijos? No qué patrimonio material. ¿Qué legado de fe? Amor a Dios, servicio a Dios, servicio a los demás, obediencia, solidaridad para quien lo necesita. La familia nunca puede ser un recinto cerrado, hermanos. Escuchen esto, lo que es muy importante. Porque a veces nosotros nos enraizamos con la familia y la familia pasa a ser un gueto o un lugar donde, ¿cierto? Ahí está, como un clan. No influye ni deja de ser influida. Y esto tampoco es lo que debemos hacer como familia. Nuestra familia debe proyectar al mundo hombres y mujeres que puedan tener una vida pública también. No me refiero a que ocupen un cargo político. Una vida pública que se mueva entre otras personas y también una vida familiar que puedan llevar adelante de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, porque a veces tendemos a esto, ¿no? A nuestros hijos, así como la gallina abraza a sus polluelos, que nada los toque, por supuesto, que nada los influya, pero que ellos tampoco influyen a nadie. Preparemos hijos para que puedan ser de bendición para otros. Somos administradores de la vida de ellos. No nos vamos a quedar para siempre con ellos. Tenemos que enseñarles a que vivan en un mundo que es difícil y le tenemos que dar la herramienta para que se inserten lo mejor posible. A veces vemos que los hijos nunca se terminan de despegar de los padres. ¿Por qué? Porque él quiere mucho a la mamá o el papá. No, porque no están preparados para poder vivir como seres independientes. La palabra de Dios nos dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Más claro, lo puedo decir más fuerte, pero no lo puedo decir más claro. Esto nos habla de cierta independencia, en lo económico, en lo afectivo, cada uno en su lugar y en su espacio. Pero hoy, queridos, hay un revoltijo, perdónenme esta palabra, porque los padres nunca quieren dejar de ser padres e interfieren en la vida de los hijos, metiéndose donde nadie los llamó. Y los hijos pretenden que los padres se ocupen de ellos como cuando tenían 6 años. Ninguna de las dos cosas está bien. Y es un error en que caemos, muy propicios para esto, hermanos. El Señor nos tiene que ayudar a tener visión y a decir: soy un administrador, no el dueño. Tengo que preparar para que pueda tomar alas y vuele solo, sola. Nunca va a dejar de ser mi hijo, ni nunca yo voy a dejar de ser su padre. Pero a veces le hacemos más mal que bien cuando queremos interferir
donde no debemos interferir. Cuidado con esto porque, sobre todo cuando somos demasiado sobreprotectores, nos gusta que todo esté bajo control como cuando eran niños. Ya no son niños. Ya son hombres o mujeres. Tendrán su esposa, su esposo y su familia. Seamos prudentes. Seamos asertivos. Seamos oportunos. El consejo dicho a su tiempo es bueno, hermano, pero fuera de tiempo es una calamidad. Uno me dirá, pero si yo veo que mi hija es golpeada por su marido, no hablemos de las situaciones extremas, antinaturales. Por supuesto, se deberá intervenir. Pero a ver, ¿nos hemos encomendado a Dios? ¿Oramos por ellos? ¿Intercedemos por ellos? ¿Y dejemos que ellos vivan su vida? Yo me casé grande, a los 32 años. Viví hasta los 30 años con mis padres. Pero yo sentía la necesidad de un tiempo antes poder haber formado familia. Me hubiera gustado, si vamos por el orden del gusto, me hubiera gustado antes. Y Dios no permitió que fuera así o tenía otros planes para mí. No voy a renegar de eso. Solo sí puedo decirles algo, que mientras uno esté bajo el techo de sus padres, deberá respetar su hogar y respetar a sus padres. Un mandamiento de por vida. Y si existe la posibilidad, lo hablaremos el día que hablemos de independencia financiera, económica, etcétera, para la familia. Pero el día que podamos y nos formemos nuestro hogar, tratemos de vivir con nuestra propia familia. No sé si compartamos terreno, el camping o el country, pero en un hogar donde a puertas cerradas está el núcleo familiar. A veces no se puede, oremos a Dios para que se pueda, hermanos. Nos vamos a traer más problemas que beneficios si no es de esta manera. La situación está difícil, sí, pero Dios puede obrar para que se cumpla su propósito. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y no es simplemente el tema afectivo, si se quiere, de decir, bueno, ya lo destetamos. En muchos otros órdenes también es necesario. Hoy en día está todo demasiado entreverado allí, pero es porque no hay tal vez de parte de los hijos de Dios, que somos nosotros, el reclamar a Dios sus promesas. ¿Querés casarte? Acá veo a los mejores solteros. Bien haces. No es bueno que el hombre esté solo. Y si vas a casarte, que Dios te dé un hogar donde puedas vivir con aquel grupo de personas al cual le perteneces y a quien tú le perteneces. Porque es una relación de ida y vuelta, para que seamos de bendición. Las otras cosas, tratemos de que el Señor pueda ir acomodándolas en el espacio y en el tiempo que haga falta que se acomode. Jesús vivió inserto en la familia de Nazaret, se enraizó y creció en una familia, pero de la cual también recibió mucho. ¿Cuál es la función de la familia entonces? Es necesario asumir que la función de la familia es lanzar hacia afuera. Esto no significa pegarles una patada a los hijos, no lo interpreten así. Lanzar, porque parece que así le pegó un voleo y que se vayan de acá. No. Lanzar hacia afuera es preparar para el mundo en que vivimos, cada vez más complejo, en un progresivo proceso de maduración, y fíjense esa palabra, autonomía. Autonomía significa de valerme por mis propios medios, por lo que Dios me dio. ¿Que vamos a rechazar la ayuda de los padres? No, por supuesto, pero trabajar y orar a Dios para que nos pueda dar esa autonomía. Es muy importante. Las interdependencias o las dependencias que existen en el nivel económico muchas veces traen más problemas que soluciones para la familia. Cuando los hijos viven pidiéndole plata a los padres, o cuando a veces los padres le piden a los hijos también. En muchas situaciones no tienen la jubilación el viejo, lo que sea, es obligación de los hijos, por supuesto. Pero mientras más autónomos, más independientes seamos, mejor
para el bienestar de la familia. Hermano, la familia nunca puede ser un recinto cerrado, sino un lugar de educación para la vida pública y para la vida espiritual. Es lo que decía hoy, no debe ser un lugar cerrado, así como que está bajo 7 llaves. No, tenemos que preparar para que se puedan formar nuevos hogares. No solo en la vida pública, en lo laboral, en el estudio, lo que sea, sino también en lo espiritual. Prepararnos para lo espiritual también. ¿Sí? Para que ellos sepan tener su propia vida espiritual de servicio para Dios a través de la iglesia, por ejemplo. ¿Cuáles son las conclusiones entonces a las cuales arribamos en esta mañana? Jesús fue educado en un ambiente familiar temeroso de Dios. Ellos tenían por costumbre subir todos los años a la Pascua en Jerusalén. Sin duda que María era, digamos así, la señalada como la sierva temerosa de Dios. Por eso Dios la usó y Dios la eligió. O no, eso no lo podemos negar. No nos pasemos de rosca para el otro lado cuando decimos, bueno, pero María dejó de ser, por supuesto que dejó de ser virgen, porque los católicos, ellos son los que apuntan a endiosar a María, y no está bien, pero tampoco le quitemos el mérito que tuvo, porque Dios la eligió, fue una mujer elegida por Dios y crió en un ambiente familiar temeroso de Dios. Jesús aprendió un oficio de su padre terrenal. Qué bueno es eso. Por eso lo mando a la escuela, dice. ¿Saben dónde está la primera educación? Y la más importante, en la casa. En la casa, hermanos, es donde van a recibir la más importante educación. Uno dice, yo no le puedo enseñar física, historia, lo que sea. Pero no me refiero a esa educación, que para eso va a una escuela. La educación en el ámbito más amplio, en el concepto más amplio de lo que es la educación. Hay cosas que si no la traen de la casa, hermanos, en la escuela no la reciben, ni la van a recibir. Aprender un oficio, hacer algo que sea útil para algo, era muy importante antes. Jesús aprendió el oficio carpintero. Y no, bueno, dice, yo quiero que no sea el mío, yo estoy haciendo tal cosa que no quisiera que mis hijos... Yo tenía un tío que era industrial, tenía una fábrica de soda muy grande, era una industria de más de 60 repartos en varias ciudades y en algunas provincias de la República Argentina. Sin embargo, él había venido a Italia a los 13 años y había empezado de cero y logró una posición muy importante, pero él no quería que su hijo tuviera el oficio de él. Entonces uno puede entender que a veces uno pretende para sus hijos lo mejor y le da estudios, está muy bien. A veces no se puede dar estudios, que aprenda algo de lo que yo sé hacer, no está mal. Lo que no podemos permitir en nuestra casa es que existan esos famosos nini. ¿Saben lo que son los nini? Ni trabajan ni estudian, ni nada. Entonces, en esa época era así. Se transmitía los valores y también los oficios. Su familia se preocupaba por dónde estaba el adolescente Jesús. Preocupémonos por dónde están ellos. Por dónde está tu esposa, tu esposo. ¿Sabemos dónde están ellos? Yo me reporto a ellos o salgo, como yo soy el hombre de la casa, salgo y que se entere cuando llegue, no importa qué hora. No soy capaz de llamar a mi esposa y decir estoy en tal lugar, voy a llamar más tarde. O tu esposa, estás allí jugando al incógnito y regresas a la hora que quieres, total, porque hoy en día se habla de la igualdad de género, ¿no? Entonces yo tengo independencia, en esto hago lo que quiero en mi casa. No es ese el concepto de la palabra de Dios. Debe haber conocimiento, comunicación, otro tema muy importante dentro de la familia y más específicamente dentro del matrimonio. Comunicación. Comunicación es no que se habla en un lugar como la radio y está el receptor que escucha y no hay ida y vuelta. Comunicación es un teléfono donde hay un micrófono y un aparato receptor, un audífono. Pero de un lado y del otro lado también. Ese ida y vuelta, comunicarme, qué es lo que voy a hacer, anticiparme. No puedo esto, no puedo aquello, no voy a poder. Hablarnos, comunicarnos. Su familia se preocupaba y Jesús estaba sujeto a sus padres. ¿No le parece a la familia de Jesús muchas cosas de las cuales aprender? A lo mejor algunas de ellas nos está faltando un poco, en otras un poco más. Es una familia. Es el lugar donde el Hijo de Dios nació, donde Dios eligió para que su Hijo naciera y pudiera cumplir su propósito en este mundo. Bien.
Se hablará el próximo domingo y el siguiente, Dios mediante, precisamente ya más específicamente de los hijos y de los padres. Con todo lo que esto significa, estamos hablando para que el Señor pueda ser de bendición en este aspecto. Toda la mayoría de los que estamos acá tenemos hijos. Algunos dirán, yo ya soy abuelo. Bueno, serán cosas que podamos transmitir a nuestros hijos para sus hijos tal vez. La sabiduría duplicada, si se quiere. Y luego tendremos la conferencia más adelante, por lo cual ahí se va a hacer un pequeño paréntesis para retomarlo a continuación de la conferencia. Hermanos, solo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque vivir en una familia, saber convivir en una familia, poder hacerlo con sabiduría y ser de bendición a los que están al lado mío, no es una tarea que la hacemos así, de taquito. ¿Saben? Es una lucha, aprendizaje y tarea día por día. Nadie puede decir, por más que tenga 30, 40, 50 años de casado, de que no hay cosas que todos los días hay que poner en práctica nuevamente. La pongo en práctica yo, la pongo en práctica mi esposa, la pongo en práctica mis hijos. Que hubo tiempos difíciles, tal vez nunca como los de ahora, no sé si están así, probablemente. Pero las posibilidades que hoy existen tampoco existían en el pasado. Que hay cosas que a lo mejor ahora sobreabundan cuando hubiera sido necesario que lo que sobreabunda sea otra cosa. Está bien, todas épocas tuvieron cosas buenas y cosas malas. Esta es la época que nos toca vivir. No podemos decir que me gustaría volver al pasado, como dice Proverbios. Nunca diga que los tiempos pasados fueran mejores que esto, porque nunca preguntarás de esto con sabiduría, le dijo Salomón. Ni podemos decir, me gustaría vivir 20 años acá. Es el ahora y es el acá, donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros responsabilidades, bendiciones y también tareas para hacer, porque de esto se trata. La familia se construye todos los días. Y para construir lleva años, y para destruir puede llevar una sola equivocación. Lo que en años construimos, por una mala decisión o por una grosera equivocación, se puede venir abajo con un castillo de letras. No dejemos, hermanos, porque ese es el propósito del enemigo, que eso pase en mi vida. Oramos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por la persona de Jesucristo, que nos deja ejemplo de todo lo que ha sido su vida, aún de lo que fue su vida familiar. Señor, nos sentimos incapaces por nuestras propias fuerzas y nuestros propios medios de llevar adelante con sabiduría y por los caminos de rectitud a quienes has puesto en nuestras manos como el tesoro tan especial que es la familia. El enemigo apunta contra la familia. El enemigo de nuestras almas quiere destruir la familia. Por eso te rogamos a ti que nos ayudes a mantenernos firmes y a ser obedientes a tu palabra y tener tu auxilio, socorro oportuno para que podamos persistir aún en los días malos. Y sepamos, Señor, que sin tu presencia, como dice la Biblia, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Señor, que tú construyes nuestra casa, que tú edifiques el edificio de nuestra familia, que las raíces, que los fundamentos puedan estar puestos en el Señor, para que cuando vengan tempestades, o lluvias, o vientos, de la prueba, de las crisis, que muchas veces son normales, podamos mantenernos firmes, tomados de tu mano. Sosténnos, Señor, a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, el próximo miércoles, 20 a 30 horas, tenemos la reunión de oración, pero esta noche a las 20